un tema del que hice escribí un artículo porque me empezó a hacer sentido y entonces dije, bueno, lo voy a traer también para el momento de impacto de los viernes, ¿sí? Y que me parece que es importante hacer una diferencia entre la conciencia con SC y la conciencia con C, La ¿sí? conciencia O con... sea, son dos palabras muy parecidas que se usan de forma casi sin diferencia, ¿no? A veces se dice conciencia, pero obviamente que hay una diferencia entre una y otra, ¿sí? Conciencia con SC y conciencia con C. ¿Mm? Para empezar a introducir el tema, me gustaría compartir entre los que están presentes, ¿no? ¿Qué entienden o qué diferencia creen que hay entre una y otra, ¿no? Conciencia con SC y con C. Mm. Pueden activar el micrófono, pueden activar la cámara. Hoy no voy a proyectar PowerPoint, así que va a ser directamente la conversación y la interacción. ¿Sí? Así que también a veces me gusta mucho más que hacer una presentación y estar hablando y hablando y hablando. ¿Sí? Esto de co-crear la conversación. Bueno, ahí está Daniel, está Mónica. Hola, Daniel. Hola, ¿Cómo va? bien, ¿Cómo va bien. Daniel? Y Bien, conciencia. gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Bien. Qué muy bien. bueno. La verdad, hay Eh, diferencia entre ¿Qué decías, conciencia. Daniel? La verdad no sé la diferencia entre conciencia con S y conciencia con C. Claro, hay una diferencia. eh, a veces se usan indistintamente, pero hay una diferencia entre una y otra y es importante ver cuáles son los fenómenos que aborda cada una, ¿no? Fenómenos son cosas que pasan, más allá de la teoría. Por un lado tenemos la conciencia con SC, que es, por ejemplo, el nombre del entrenamiento que hicieron ustedes, o muchos de ustedes, alguno por ahí hizo el entrenamiento y esa etapa, la primera etapa se llamaba intro o básico, ¿sí? Si lo hiciste en superhumanos, se llamaba conciencia, ¿ok? Y después está la conciencia con C sola. Vamos a traer la distinción. Cuando hablamos de conciencia con SC, conciencia con SC, nos referimos al darnos cuenta. Cuando nosotros tomamos conciencia con SC de algo, es decir, algo que estaba en nuestro territorio de ceguera cognitiva, es decir, eso que no sabemos, eso que está muy al fondo del iceberg, Ok. ¿sí? Pasa a nuestro campo visual cognitivo, es decir, podemos ver. Es como acá en Argentina decimos, uy, me cayó la ficha, ¿sí? Bueno, ahí Diana dice, buenas noches, conciencia con SC, como relacionado con la percepción de la realidad y conciencia como algo que está bien o mal. Exactamente. La conciencia con SC se refiere entonces a darme cuenta de algo, es decir, puedo ver algo. Y desde el punto de vista del coaching ontológico, nosotros decimos que vivimos en mundos interpretativos, ¿sí? Que hay tantas realidades como seres humanos, tantas realidades como observadores del mundo. Cuando decimos observadores del mundo, estamos hablando de el ser humano. El coaching ontológico habla de que el ser humano es un observador particular del mundo y que está constituido por tres dominios que funcionan de forma sistemática, ¿sí? Que vivimos en una coherencia entre el lenguaje, es decir, eso que pensamos, eso que nos conversamos y que conversamos con otros, la emocionalidad, es decir, eso que sentimos, y la corporalidad.
¿Por qué decimos que forman un sistema de coherencia? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un mal día y estamos pensando todas las cosas negativas, todo lo que está mal, todas las cuentas que no nos cierran, etcétera, y por ejemplo, ponemos una música que nos alegra, esa música, esa percepción de la música va a hacer que nuestra emocionalidad cambie y por ende cambian nuestros pensamientos y también nuestra corporalidad, porque decimos que las emociones esculpen el cuerpo. Si yo estoy triste, ¿sí? Eso se nota en mi cuerpo, al menos en mi rostro. Pero ya el metabolismo baja, tengo menos energía, ¿sí? El cuerpo está como marchito hacia adentro, hacia adelante, ¿sí? Vean esto, si yo estoy triste, lo más probable es que mis hombros vayan hacia adelante, ¿sí? Y que mi cabeza vaya hacia adelante y mi mirada hacia abajo. Si yo estoy alegre, ¿sí? El cuerpo se abre y entra en eje, ¿sí? Y tiene una disponibilidad a la apertura, a la conexión, a entrar en acción, coordinar acciones con otros, celebrar, juntarme con otra gente, mientras que cuando estoy triste, tomando estos dos opuestos muy sencillos, estoy más para quedarme solo en casa o estar con gente muy íntima. ¿Ok? Ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? Viene a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de conciencia con C, entonces, estamos hablando de nuestro dominio moral. Desde el punto de vista del coaching, yo siempre traigo el punto de vista del coaching o de dónde traigo la información para justamente contextualizar y además dar evidencia de que no es algo que digo yo. Y yo, en todo caso, traigo a mi forma, cómo lo aprendí, cómo lo experimento, cómo lo trabajo, ¿sí? Pero desde el punto de vista del coaching ontológico, dice que nosotros somos una persona. Ese tipo de ser particular es lo que llamamos persona. Persona desde el punto de vista ontológico, ¿no? Y esa persona tiene distintos dominios. Uno de los dominios es el dominio experiencial, es decir, eso que viví. Eso que viví y cómo lo viví. Ese dominio es legítimo. Ese dominio no entra en el contexto de, por ejemplo, cuestionamiento o de indagación o de búsqueda de dar vuelta a algo cuando estoy en una conversación de coaching. Ese dominio es para ser validado porque lo viví de esa manera y de la manera que lo viví es como me salió. No me voy a poner a replantear cómo viví las cosas, ¿sí? Y luego está el dominio discursivo, que ese sí es el que desafía el coaching, que es la historia, el cuento, qué me cuento a partir de lo que pasó. Pero el dominio experiencial es lo que pasó. Es decir, que a medida que nosotros fuimos creciendo, fuimos aprendiendo, fuimos teniendo experiencias, y esa experiencia de alguna manera me moldea. En esa experiencia están todas mis creencias, mis sensaciones, mis vivencias, y también está todo lo que es el sistema de mandatos, de normas, de lo que está bien y lo que está mal. Luego, yo creo una historia, y ya hemos hablado de contarnos historia y la historia que vivimos, ¿sí? Normalmente vivimos a partir de lo que es nuestro argumento vital. Nosotros crecemos dentro de paradigmas, que sería el escenario en el cual crecemos, que no es la verdad. Es como en el caso de la película de Truman Show, ¿sí? Truman estaba en ese mundo que creía que era verdad, pero era todo un escenario. Bueno, esos escenarios o ese escenario serían los paradigmas, ¿no? Luego, cómo nos relacionamos con esos escenarios, las cosas que ocurren y que nos ocurren dentro de ese escenario, generan creencias. Las cosas son de determinada manera, ¿sí? Si tengo dinero, puede ser que eso me aleje de mi familia, o si trabajo todo el día,
mis afectos van a sufrir, el mundo es así, las mujeres son asá, creencias. Y también hay mandatos, es decir, porque las mujeres son asá, se requiere que hagas esto. Son como directrices, ¿sí? Que creamos a partir de las creencias que adoptamos. Pero también hay un dominio moral. El dominio moral es donde justamente es el epicentro. Es el epicentro de todo lo que, todas las creencias sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está permitido, lo que no está permitido, lo que me merezco y lo que no me merezco. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de conciencia, con C, estamos hablando de nuestro dominio moral. Y vamos a poner un ejemplo. Y si se les ocurren ejemplos, son bienvenidos. Si nosotros vemos a alguien que anda en una moto muy grande, que puede levantar mucha velocidad y anda sin casco, probablemente escuchemos a alguien que lo ve que diga, esa persona es un inconsciente. ¿Sí? Me siguen, ¿no? Acá es un inconsciente. O si ves una persona que, por ejemplo, anda sin barbijo, o que no respeta ahora esta distancia social, o que tiene síntomas y no se hace el test, no, sos un inconsciente. Ahora, cuando decimos o escuchamos, sos un inconsciente, no estamos diciendo que esa persona No sabe. no sabe o no se da cuenta. Estamos diciendo o queremos significar que esa persona está haciendo algo que de alguna manera no respeta una norma o no respeta una regla. Esa persona está transgrediendo una norma social, que puede ser explícita o implícita esa norma, ¿no? Si hablamos de reglas, son explícitas; si hablamos de normas, son implícitas, ¿no? Las reglas es, de alguna manera, un conjunto de directrices que están escritas de forma clara, precisa, y que de alguna manera todos están al tanto de esas reglas, ¿no? Las normas son más implícitas. ¿Ok? Bueno, acá se hace de esta manera, se acostumbra a hacer tal o cual cosa, ¿no? Esas son las normas de un sistema, de una comunidad, de un grupo, de una organización. Entonces, el problema acá es cuando nosotros no nos damos cuenta de cuál es nuestra conciencia. Yendo un poco más allá, no nos damos cuenta de cuál es nuestra buena conciencia. Cada grupo tiene una conciencia, con C, una conciencia con C. Y el grupo busca cumplir con esa buena conciencia. ¿Por qué? Porque eso me garantiza que yo pueda pertenecer a ese grupo, o pueda seguir perteneciendo y evite ser excluido, porque el castigo normalmente a quien no cumple con esa norma o con esa buena conciencia es la expulsión, la exclusión, ¿no? Entonces, acá entra una matriz relacional. Esto viene de lo sistémico, ¿sí? Y de las constelaciones individuales, pero nosotros del coaching metacreativo tomamos de esto y le damos bastante importancia, ¿no? De cuál es la matriz relacional que se activa o está presente en algún caso, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la buena conciencia, estamos hablando de la matriz de pertenencia, ¿sí? Que casi siempre es un triángulo. Por un lado está el todo, por otro lado está quien pertenece a ese todo o a ese grupo, y por otro lado está quien no pertenece al grupo, quien es el excluido.
Dicho de otra forma, está el que pertenece, el que no pertenece y quien es excluido. El que pertenece, para pertenecer, requiere cumplir con la buena conciencia o adaptarse a la buena conciencia. Quien no pertenece no tiene por qué. Probablemente pertenezca a otro sistema que tiene también su propia buena conciencia, es decir, sus normas. Pertenece, no pertenece. Pero está el excluido. Pertenecía y de alguna manera fue excluido. ¿Por qué? Porque transgredió la buena conciencia. Entonces ahora les pido que a partir de esto que estamos viendo acá, lo lleven a su vida. ¿Cuáles son los grupos a los cuales pertenecen? Tenemos un sistema de raíz que es nuestra familia, es nuestro primer sistema. Y dentro de nuestra familia no entramos solamente los que estamos ahora en nuestra familia, ¿sí?, más íntima, ¿sí? Papá, mamá, hermanos. También está nuestros tíos, ¿no?, la familia más grande, y también están los anteriores. Mi abuelo, mi bisabuelo, etc. Ahora es importante tomar en cuenta de cuáles son las normas de la familia y cómo las normas pasan de una a otra. Y cómo aparecen siempre personas que son las ovejas negras de la familia, que automáticamente son excluidos. ¿Sí? No es que le quitan el saludo, no es que le cierran la puerta en la cara, pero aparece una conversación sobre, fulanito, ¿sí? En una familia de abogados salió hippie, o en una familia de hippies salió yuppie, ¿no? Estoy hablando en términos muy de 70, 80, 90, yo sé, porque ya el yuppie ya no funciona tanto y ahora está el hippie chic, ¿no? No el hippie de los 70. Pero sí es importante ver cómo cada familia tiene su buena conciencia, y en Instagram posteaba una frase así muy provocadora para mí, capaz que pasó inadvertida, pero, por ejemplo, la mafia es una familia, es un sistema, ¿no? Y tiene su buena conciencia. Y en esa buena conciencia de mafia está eliminar al soplón. Eliminar al soplón, de alguna forma, desde la más extrema como eliminarlo, como echarlo, lo que sea, está bien visto. Sería mal visto tener un soplón y mantenerlo dentro del grupo. Desde otra buena conciencia de nosotros, normales, entre comillas, decimos, ¡uy, qué barbaridad! ¿Eh? Lo eliminaron. Pero porque nosotros tenemos nuestra buena conciencia. Entonces, dentro de esa buena conciencia entran un montón de normas que no fueron consensuadas. No es que cuando vos naciste te dijeron, mira, estas son las normas de la familia, ¿sí? Podés cumplirlas o no, no te vamos a quitar amor, ni reconocimiento, ni aceptación, te vamos a seguir dando de comer, te vamos a enseñar a caminar, pero podés no estar de acuerdo, ¿eh? E igual pertenecer. No, esa conversación no se abre, normalmente. Pero esa buena conciencia opera todo el tiempo. ¿Sí? Vean cuántos conflictos suceden en la etapa donde el adolescente, que ya está pasando a la juventud, está eligiendo su camino en la vida. Entonces, bueno, los padres son contables y él quiere estudiar programación, ¿no? O arte, vamos a un extremo, quiere ser artista plástico. Yo creo que tengo el 50% de mis clientes tienen ese tipo de temas. Quiero llevar adelante mi carrera artística, pero mi mamá me dice que me voy a morir de hambre. Ahí está la buena conciencia. Sos un inconsciente. ¿Cómo en este mundo querés vivir de pintar cuadros? Estás loco.
¿no? Entonces, la invitación acá es a comenzar a tomar conciencia con ese C de la conciencia en la que estamos habitando, que es transparente, pero sin embargo, determina el estado de ánimo en el que estamos, ¿sí? Lo que es posible y lo que no, determina nuestras acciones y también, obviamente, ahí aparecen los valores, ¿no? Y yendo más allá, las creencias y los estándares de esos valores, ¿no? Porque todos estaríamos de acuerdo que, por ejemplo, la independencia o la autonomía financiera es importante, pero ¿qué estándar tengo yo en mi buena conciencia para llegar a eso? Y quizás yo lo tenga trabajando como coach o como publicista, y quizás en otra familia, de su buena conciencia, el estándar de salud financiera o equilibrio financiero, como le querramos llamar, ¿sí? Está determinado por tener una profesión dentro de las leyes o la medicina. Entonces, también acá es importante ver otra matriz relacional. Habíamos hablado de la de pertenencia, ¿no? Es decir, el que pertenece, el que no pertenece y el excluido. Ujú. Pero también aparece otra matriz que es la de agresión. La de agresión no, no tiene la acepción de agresión negativa solamente, ¿no? No estamos hablando de violencia. Estamos hablando de agresión como una energía, como una predisposición. Para vender, por ejemplo, requerimos a veces ser agresivos. Para impulsar un proyecto requerimos ser agresivos. En los deportes, por ejemplo, para ganar un partido, requerimos cierto nivel de agresión. Un cirujano necesita un cierto nivel de agresión para hacer la cirugía, ¿sí? Esas serían formas positivas de poder activar esa matriz. Pero también hay formas negativas, ¿no? Por ejemplo, dominar al otro, ¿sí? Y podemos agredir de distintas maneras. Podemos agredir criticando, descalificando, podemos agredir ocupando el espacio del otro, podemos agredir con la mejor intención haciendo las cosas por el otro, es decir, ayudando, ¿no? En el sentido en el que hablamos en potencial humano, ayuda, ¿no? Que es una forma de inhabilitar al otro, ¿sí? Yo hago por vos. Es una forma de que el otro aprenda que no puede solo, es una forma de generar y programar dependencia, Ujú. ¿no? Son formas. O, por ejemplo, levantando la voz, ¿sí? Podemos ser agresivos también interrogando, no preguntando de la curiosidad, ¿cómo te fue hoy? ¿Sí? ¿Estuvo bueno la fiesta a donde fuiste? ¿Está bueno el curso que estás haciendo? ¿No? Esas son preguntas de curiosidad. Interrogar es lo que hace, por ejemplo, un detective, ¿sí? o un fiscal con un sospechoso. Ya tiene su teoría y lo que hace es preguntar para confirmar su teoría. El que interroga ya sabe que el otro está mal. Entonces lo único que hace es buscar Correcto. puntos para que el otro pise el palito. Ujú. Sí. O sea, ¿cuántas veces nos encontramos en esa situación? Que ya asumimos que el otro se la mandó, entonces vamos por acá, por allá, hasta que te caché. Acá te agarré. ¿Sí? Formas de agredir, ¿sí? Poniéndome por encima del otro. ¿Mm? Entonces, en la matriz de agresión está el que agrede, está un rol que ya sabemos, hemos hablado innumerables veces, ¿sí? Si hay alguien que agrede, hay alguien que es agredido y que es víctima de esa agresión, ¿no?
Desde la buena conciencia nosotros somos víctimas Y de agresores. los mandatos, víctimas de quien Agrede. justamente domina o agrede, en este caso, ¿no? Y también aparece el Salvador, que es otro rol, que no siempre, que no siempre es positivo, Mm. no siempre es un rol posibilitante, ¿sí? Aquel que siempre juega el rol del Salvador, de alguna manera lo hace para no ocuparse de sí mismo, y porque es una manera de obtener significación e importancia, es una manera de obtener energía. La víctima obtiene atención y energía jugando ese rol. El agresor obtiene atención y energía jugando el rol de dominante. Y el salvador yendo al rescate. ¿No? Ahora, es un juego donde todos obtienen la recompensa, pero todos pierden. Nadie queda completo y en equilibrio. Todos pierden. ¿Sí? Porque es como un anzuelo. Está muy rica la carnada, pero el sabor es cortito, porque ya quedaste y te sacaron el agua y fuiste. ¿Sí? Es decir, que en estos juegos ninguno gana auténticamente. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la matriz de agresión, que se activa acá también en la buena conciencia. Y se activa una tercera matriz, que es la matriz de autoridad, poder o jerarquía. Autoridad, poder o jerarquía. Entonces, acá, ¿no? Los ángulos, los vértices serían el que tiene la autoridad o el poder, o está arriba en la jerarquía, el que obedece la jerarquía, es decir, papá es abogado, yo soy abogado. Ojo, puede ser abogado y no obedecer, es porque lo siente, ¿no? Pero si en mí está, digamos, la vocación de otra cosa, pero sin embargo termino estudiando lo que dice mi papá o mi mamá, bueno, entonces ahí está activada en esa persona esta matriz y este rol, ¿no? El que obedece. Y también tenemos el otro vértice que es el que se revela, el que no hace caso. Está el que da la orden, el que la desobedece y el que se revela. Entonces, también acá, ¿sí? Los invito a que puedan conectarse con momentos en la vida, situaciones en donde ven que ocuparon alguno de este rol, ¿sí? O que ocupan alguno de estos roles, ¿no? ¿En qué ámbito vos siempre decís que sí y bajás la cabeza? ¿En qué temas? ¿Mm? ¿Y para qué lo haces? ¿Cuál es el temor que aparece si vos o ante la idea de dejar de hacer eso y hacer otra cosa? ¿No? ¿En qué ámbitos vos te rebelás? ¿Sí? ¿Desobedecés? ¿A quién? ¿Sobre qué asunto? ¿Mm? ¿Y en qué momento te encontrás en el rol del que manda? El que dice cómo son las cosas y cómo van a ser, cómo hay que jugar, cómo se gana, cómo se pierde, quién pierde y quién gana. Todas estas matrices operan dentro de la buena conciencia, principalmente para garantizar que podamos seguir dentro del sistema,
dentro de la familia, dentro del grupo de amigos, del grupo de padres. Ese es el principal interés de la obediencia a la buena conciencia y evitar el castigo. ¿No? El castigo es la descalificación, ¿sí? La estigmatización, la no aceptación, el no reconocimiento, la expulsión o la exclusión, ¿no? Es lo mismo. Entonces, piensen en una situación en donde se encuentran yendo y viniendo, pero sin el resultado que quieren. O piensen en ustedes o en algún conocido o conocida que está siempre con un proyecto nuevo, pero nunca termina de completarlo de forma exitosa. Siempre le falta algo. O llega hasta un nivel y cuando va a dar el salto para confirmar y consagrarse de alguna manera, ¿no? Algo pasa. Normalmente, estas personas viven impulsadas por un programa. Este programa se llama Tratá sin conseguir. Tratá sin conseguir. Tiene un nombre terrible, a mi juicio. ¿Sí? Son esos que siempre están tratando. ¿Sí? O que le ponen mucha energía, mucho entusiasmo, pero nunca terminan de concretar nada. Ponen todo el enfoque, todos los recursos, se capacitan, pero en el momento clave sueltan el timón, largan la toalla, algo sucede. ¿Mm? ¿Qué sucede? ¿Te sucede? A mí también. Sorinela, ¿en qué aspecto te sucede? ¿Notás que te sucede? Puedo decirlo, antes me pasó mucho, pero fue porque siempre que emprendía algo, al corto tiempo me tenía que mudar por el trabajo de mi ex esposo. Entonces siempre me quedaba en conclusión. Arrancaba, estaba en la mitad y cuando en pleno auge, otra vez a mudarme. Nunca decaí, pero era como que, oye, 15 veces mudarme en 18 años, oh my God. Claro, Y es la claro. persistencia. Y yo creo que esa persistencia la tengo todavía, porque estoy ahorita Ok. haciendo algo para hacerlo el próximo año. Ok. Mirá, y podemos ir más allá. ¿Sí? Si vos te ves renunciando a tu lugar por otra persona, que no estoy diciendo que esté bien o mal, y no estoy diciendo que la otra persona sea mala por eso, no estamos juzgando moralmente, ¿no? Digo, es lo que vos ves en vos. ¿Sí? Si vos te ves en este patrón, ¿no? De cada vez que te estabas por concretar o completar, ¡pum!, mudanza, o bueno, vamos por otro lado, ¿sí? ¿Quién en tu familia ocupaba el mismo rol o algo parecido? Creo que fue un tío. ¿Sí? Sí. ¿Qué rol ocupaba? Él era, él trabajaba con camiones y él ¿Con siempre era camiones? con camiones, Ok, como que cargaba cosas de construcción y eso. Y él lo que ok. hacía era que él quería ayudar a la gente y de su trabajo les ayudaba a la gente, pero ya luego no podía porque tenía que moverse a otro sitio. Entonces, mientras estaba asignado en una ruta, él ayudaba al que podía. Sabía que después le iban a mudar, volvía a comenzar. Y creo que
Ujú. es el como estar emparentado con ese que te necesita, pero te Claro, dejas atrás un poco, ¿no? claro, claro. Renunciás a vos para complacer al otro, Sí. ¿sí? Bueno, ahí aparece otro impulsor. El que Mm, estábamos hablando era trata sin conseguir, ¿no? Este que estamos hablando es complace, exacto. complace. El impulsor es complacer a todo el mundo. Sí, sí. ¿Sí? Se entiende lo que es un impulsor. Yo entiendo que la vida es de esta o esta manera, esas son las creencias, ¿no? La vida es difícil, hay que sacrificarse, no se puede confiar en nadie, la gente es mala, bla, 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 bla. ¿Sí? Esas son las creencias. ¿Sí? Pero después vienen los mandatos. Como la vida es así y asá, entonces vos tenés que ser de esta o esta manera. Eso fue lo que me pasó, Ser el fuerte, mandato. ¿sí? No tenés que mostrar el miedo, ¿sí? No podés mostrar la tristeza, ¿sí? Tampoco muestres la ira, Mm, todos mandatos. ujú. Y esos mandatos generan ciertos programas, ¿sí? O apurate, que no tenés tiempo, entonces son esas personas que viven en ansiedad, como que todo el tiempo es como que están llegando tarde o que se levantaron tarde o que la vida le está pasando muy rápido, entonces es, dale, apresurate. Ujú. Después está este impulsor que decíamos, el de complace, ¿sí? Complace a todo el mundo, renunciando a tu propia dignidad a veces, ¿no? Ujú. Y este que decíamos de trata sin conseguir, ¿para qué? ¿Para qué tratar sin conseguir? Porque atrás hay un mandato, ¿sí? Esto no es matemática, ¿no? Estamos Entonces, poniendo ejemplos, pero es muy probable que haya un mandato de estas características. No seas mejor que tu mamá, no seas mejor que tu papá. Y ahí volvemos al pensamiento mágico de que hablábamos en nuestra niñez, ¿sí? Si yo soy mejor que mi mamá o soy mejor que mi papá, le estoy haciendo mal, se va a poner triste. Y si se pone triste, yo me pongo triste. me pongo triste, sí. Entonces prefiero renunciar a mi vocación, a mi proyecto, con tal de que papá o mamá estén felices. Una pregunta. Mm. ¿Y cómo le Sí. llamarías si, aunque yo sé que ellos se van a poner tristes, pero quiero lograr eso y lo Mm. hago, Ujú. cómo se definiría? Es que para eso, primero requerimos dar vuelta la creencia Ok, para desactivar ese mandato. ok. Porque la creencia es que si yo soy mejor que ellos van a estar tristes. Eso es una creencia. Una creencia, sí. Es una creencia. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser un montón de cosas. Ok, ¿Sí? eliminar. De hecho, yo me pregunto qué es lo que quiere qué es lo que más quiere un padre o una madre para su hijo. Que se realice, que sea feliz, que viva en plenitud, que pueda hacer su propia vida. Si la relación es sana. Ahora, ¿quién sana la relación? El que toma conciencia, ¿no? Y ustedes están acá para justamente poder entrenar, tomar conciencia de todo esto y poder comenzar a hacer algo distinto, a aprender, a contarle a ese ser pequeño, ¿no? A ese niño o esa niña que está en nosotros, ¿sí? Que nos habita, que está todo ok, que mamá y papá van a estar bien, ¿sí? Y que te dé permiso, ¿para qué? Para ir por lo que querés, porque eso realmente no está en riesgo. El tema es que eso nos habita de forma automática. Ni siquiera lo registramos. Vivimos en transparencia, ¿no? Y vean,
¿Cuántas personas hay que cuando les va bien sienten culpa? Me va bien y siento culpa. O me va bien y empiezo a replantearme, uy, ¿y cuánto tiempo me va a durar? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Realmente me lo merezco? Sí, pero no hice lo suficiente. O empiezo a buscar una conversación como para buscarle o encontrar un problema para cortar con esa sensación de alegría o de satisfacción. Porque tenemos seteado que no podemos sentirnos plenos. Entonces, todo esto viene a partir de lo que decíamos de la buena conciencia. Esa buena conciencia es buena, entre comillas. ¿Buena para quién? ¿Para quién es buena? ¿O para quién fue buena? Quizás en definitiva no fue buena para nadie. Buena en términos de haber alcanzado el estado deseado, ¿no? El que cada uno quiera. ¿Buena para quién? ¿Según qué estándares? ¿No? Entonces tenemos una profesional súper capacitada de 35 años con todo el impulso que vive en esta situación de no resolver, no completar los proyectos, ¿sí? Y que cuando tiene que tomar decisiones claves entra en duda y ante la duda, ¿sí? La última palabra la tiene el padre. Le consulta al padre. Y el padre no tiene ni idea de lo que ella hace, porque no tiene el expertise, no está capacitada, no trabaja en la industria ni en el mercado, no tiene ni idea. Pero sin embargo, la razón se la da a papá o a mamá. Entonces, esa consulta no la hace desde la adulta, porque la adulta piensa que es lo conveniente, y lo conveniente es, bueno, si vas a consultar, hacerlo con un experto, o con un consultor, o con un colega. Lo hace desde la niña. ¿No? Que más que triunfar en el proyecto o en lo que esté haciendo, lo que más quiere es seguir teniendo la mirada de papá y de mamá. No desaparecer de la mirada de papá y mamá por tomar su propia decisión. Entonces acá aparece también un tema de identidad. Porque ¿quién soy yo sin mi mandato, sin mi memoria, sin mis creencias? ¿Quién soy? Nadie. ¿Qué pasa conmigo si yo tomo mi propio camino, me despojo de la herencia, de la buena conciencia y tomo mi propio sendero? ¿Sí? O mi propia senda. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Y si se aleja papá? ¿Y si se aleja mamá? ¿Quién me va a reconocer? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a aceptar? No es que yo esté pensando eso en el día a día. Es lo que probablemente vive, ¿sí?, en nuestra conversación interna, automática e inconsciente. Entonces, la invitación es a explorar cuál es mi buena conciencia. ¿Sí? Y esto es un trabajo que podemos hacer a menudo. A ver, ¿qué es lo que estoy considerando hoy en día que está bien? ¿Y qué considero que está mal? Porque el respeto es un valor, es una virtud. Ahora, si yo mido el respeto dándole razón a mi papá y a mi mamá, así no tengan ni idea de lo que yo hago, y bueno, es una manera de medirlo poco productiva. Entonces, ¿cuáles van a ser o cuáles van a ser mis estándares de respeto hoy en día? Quizás esos estándares de darle la razón a mi papá y a mi mamá ya no me sirvan.
O puedo darle la razón en algunos ámbitos donde no me afecte. ¿Sí? Si mi mamá quiere tener la razón sobre cómo hacer un bizcochuelo, genial, total, a lo sumo aprendo, o haré una torta que tanto no me gusta, no importa. Ahí no es el precio, casi no el precio. El tema es en aquello que es importante para mí. O sea, ¿cuáles van a ser los estándares para mis valores hoy en día? Si mi valor es la libertad, ¿cómo lo voy a medir? ¿Qué debe ocurrir en la vida para que yo actúe libremente? ¿Qué no debe ocurrir en un entorno determinado para que yo me sienta libre? Porque si estoy en pareja, yo puedo medir la libertad saliendo todos los días con mis amigos y volviendo a las 3 de la mañana. Y mi pareja me va a decir, ¿vos sabés qué? Yo lo mido de otra forma. Me parece que no nos vamos a poner de acuerdo. Y probablemente si preguntamos, che, ¿para vos la libertad es importante? Sí, obvio, para mí también. Bueno, ¿qué entendés vos por libertad? ¿Qué entiendo yo? Bueno, ¿dónde encontramos esos puntos en común? Para poder respetarnos mutuamente y respetar nuestras libertades. Y así para cada uno de los valores. Porque los valores no son una etiqueta, los valores son la fuerza atrás de las acciones, la fuerza atrás de lo que hacemos. Y lo que le da la fuerza es la creencia o las creencias que tenemos asociadas a esos valores. Wow. Entonces es como las carpetas en la computadora, ¿no? Los archivos, los files, ¿no? Nosotros tenemos una carpeta que dice música, ¿no? Y dentro de esa carpeta tenemos un montón de archivos de MP3. Ahora, si yo voy a mi carpeta de música, que sería la etiqueta del valor, ¿no? Ponemos música como podemos poner libertad u honestidad o cualquier valor. Si voy adentro de mi carpeta de música de mi computadora, y va a haber, por ejemplo, temas de AC/DC, de Led Zeppelin, de The Police, de New Order, ¿sí? Y están ahí porque me gustan y porque si los escucho me mueven. Ahora, si voy a la carpeta de música de Daniel, y por ahí hay otra música. Capaz que está Beethoven, Bach o reggaetón. Y está ahí Yo creo porque que la última, Daniel. ¿Cómo? Yo creo que la última, Daniel. Clásica también me gusta. Bueno, puede ser por eso. Sí, puede haber Miles Davis, no sé, jazz, bossa nova, lo que sea. Sí. Y va a estar ahí porque a él le gusta y le mueve esa música. Entonces, los dos podemos tener una carpeta que se dice que se llama música, los dos podemos tener una carpeta que se llama honestidad. Pero lo que va a pesar en la vida y lo que va a movernos en la vida son los archivos que están dentro de esa carpeta. ¿Sí? Entonces, tomando esta metáfora, las creencias son esos archivos MP3, son esas canciones. Eso es lo que nos mueve de los valores, no la etiqueta. No la etiqueta, porque atrás de esas creencias hay experiencias, ¿no? Que buscamos reproducir una y otra vez. Entonces, Sí, las, Daniel, las etiquetas son creencias, entonces. ¿cómo? Las etiquetas que uno pone son las creencias. La etiqueta, La la etiqueta que etiqueta es el nombre del valor. ¿Sí? Por Valor. ejemplo, libertad, creatividad, innovación, liderazgo, pragmatismo, honestidad, ¿sí? Trabajo en equipo, esos son todos valores, son etiquetas. Oh, ¿Sí? Las creencias son
los archivos dentro de esa carpeta. Muy bien. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi creencia y mi experiencia sobre lo que es trabajo en equipo, o mi idea sobre lo que es trabajo en equipo. ¿Sí? Y otro tendrá otra. Y así con cada uno de los valores, ¿no? Yo tengo mi experiencia y mi creencia sobre lo que es la honestidad. Y la otra persona también. Por ejemplo, para la otra persona la honestidad la puede medir cuando se cuentan todo lo que hacen. ¿Sí? Y entonces esa persona siente que si la persona con la que está teniendo una relación, sea cual sea, le cuenta todo, es honesto. O es honesto. Y si le oculta algo, pasa a ser deshonesto. Pero por ahí otra persona lo mide de otra manera. Mira, no necesitas contarme todo lo que haces día a día. Con que me cuentes lo que es importante para los dos, está bien. ¿Se entiende? Sí. Y ahí hay mucho para aprender. Wow. Sí, mucho, claro. ¿Qué dice Griselda? Decir mi verdad desde el amor. Decir mi verdad desde el amor. No sé en qué estábamos cuando escribiste esto, Griselda. Hace un ratito, ya no recuerdo. Ah, Es cuando, parece que cuando vamos a decirles, a confrontar a los seres amados, cuando estábamos con lo de los padres, que sí. no les voy a faltar al respeto cuando les digo yo no estoy de acuerdo. Mm, Es diferente mi punto de vista, pero complacerlos y decir sí solo porque yo los voy a respetar, tampoco es como tú dijiste, Martín, no es respeto, simplemente alguien se está engañando, entonces la verdad siempre decirle lo único que desde el amor, parado desde el claro. amor para los dos. Sí. Y además es importante poder ver y pensarlo, ¿sí? Desde justamente el pensamiento reversible, ¿no? Es decir, cuando yo respeto esto, ¿qué estoy dejando de respetar? Lo que yo deseo. Si yo respeto todo lo que dice el otro, ¿sí? ¿En qué medida me estoy respetando? Ninguna. Entonces, de esa manera podemos ser más armónicos, ¿no? En nuestras conductas, en nuestra forma de accionar, de coordinar acciones, de comunicarnos, de hacer promesas, de generar compromisos. ¿Mm? Arturo Martín, dice... I'm sorry. Sí, Porque sí, si la otra persona está dando sus conceptos y espera mi aprobación y realmente su verdad no encaja con lo que yo pienso, su forma de pensar, no estoy de acuerdo, claro. entonces tampoco le voy a decir si estoy de acuerdo porque por respetarlo, ¿no? Pero no tengo obligación de decirle, no sé, no estoy de acuerdo con lo tuyo, simplemente nomás lo puedo escuchar y quedarme nomás con lo bueno. Claro, porque, o sea, lo que yo interpreto de lo que querés decir, cuando vos decís, le decís a alguien, mira, no estoy de acuerdo con lo que decís, que es algo normal, vos tenés punto de vista, yo tengo el mío, vos no estás de acuerdo con su punto de vista. Es decir, lo que estás en todo caso negando a recibir o a acordar es el punto de vista. No lo estás negando a él. Exacto. Pero es muy importante cómo se dice, en la forma Claro, en que lo transmite. el punto es cuando esto se hace personal y la otra persona cree que vos estás negando, ¿sí? Sí. Negándolo o negándola como persona. Entonces ahí empieza a defenderse. Entraría, Martín, ¿cómo comunico? Mm. ¿Cómo lo comunicaría? Sería la otra forma. ¿Cómo lo comunicarías? Sí. Porque igual no estoy de acuerdo, tampoco tengo que ir a respetar a esa persona ni lastimarlo. Es su conceptualización de su verdad y yo no voy a, a corregirlo en ese momento. A lo mejor tal vez apoyar en compartir una experiencia o si me lo pide, tal vez eso, enriquecer su ser. Claro, ya voy, Daniel. Algo que es importante escuchar, ¿sí? Desde nuestra empatía es qué es lo que el otro quiere proteger.
¿Mm? Entonces, lo primero que requerimos comunicar es que eso está a salvo. Mira, yo te respeto, te sigo amando como el primer día o más. Sos tan valioso para mí como siempre. Esto no cambia nada. Ahora, en lo que no está de acuerdo, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es en el punto de vista que traes, nada más. ¿Sí? Entonces ahí distinguís bien las cosas. Cuando en el fragor de la discusión, ¿sí? Empezamos a ir y venir en esto, que uno trae un argumento y nosotros lo rebatimos, bueno, ahí ya se empieza a mezclar todo. Entonces ahí empiezan todas las estrategias defensivas, ¿no? Daniel. Sí, precisamente eso iba a decir. La manera que lo dices cuenta mucho, como ¿cómo se dice? Haces deliver, dicen en inglés, como lo presentas. Es que ¿Cómo ellos, sí, cómo lo emitís, cómo lo comunicás, cómo sí, lo decís, lo transmitís? como dijiste tú, te aprecio mucho, pero no estoy de acuerdo en tu punto de vista. Te Ajá. respeto. Exactamente, exactamente. Bueno, ha llegado el final de nuestro encuentro de hoy. Así que bueno, ha sido me gustó esta onda así de hacerlo conversado, me parece mucho más íntimo y más cálido. Más de Este, comunicación. ¿Cómo? Como más de comunicación, estamos como más juntos, Claro, aunque cada quien en claro. su pantalla, sí, claro. Sí, además acá en este ámbito por ahí se extraña mucho el ida y vuelta y la comunicación y la cercanía y bueno, creo Nos que hace cálido, más se hace cálido más la cálido. comunicación. Sí. Exactamente, sí, además me gusta mucho más que hacerlo así como una exposición, o sea, unidireccional. Martín, un segundo, con todo esto que nos Sí. acabas, como todo esto que acabamos de oír de ti, Mm, llego a la conclusión que me he dado cuenta, ¿no? Que con un poquito crecer, mm, a veces es difícil manejar a alguien mm, al cual tú le quieras decir algo donde no lo atropelles. mm, Es decir, lo que sí, está diciendo Daniel, o sea, de cómo decirlo que a esa persona no le cause ningún agravio, pero que entienda que tú eres así y te mm, respeta. A mí me ha pasado con una persona particular que nacida aquí, pero es más guatemalteca y mexicana que de aquí. Y sí, esta línea me adora, porque en un momento X solo la oí, siempre la oía, pero yo tuve que poner un parado, un stop. Ey, espérate, sí, necesito que tú me respetes mi espacio para yo poderte atender a ti cuando yo también busque el espacio que tú necesitas para oírte. Y claro. desde ese día que lo hice, ella me vanagloria, soy su hada madrina, una cosa así, pero no es tanto, ¿no? Sino que para ellos fue, porque a veces alguien, aunque no lo conozcas, que Mm, en un momento de desesperación solo te oiga, es una gran solución. obvio, Y tal para cual. ella fue eso en ese momento y en otras cosas que le ayudé, pero no por buscar nada, sino porque me dolía verla así y quería que saliera de su situación. Pero es bonito cuando ya luego tú puedes hablar y te pueden entender y te pueden respetar tu espacio y tu tiempo. Entonces, eso me daba mucha satisfacción con esta chica. Y ha Qué entendido, bueno. entonces dice, no, no, está bien, luego te hablo. Vale, tranquila. Y seguro que cuando yo termino de hacer lo que tenga que hacer, yo le devuelvo la llamada o le devuelvo su mensaje para que no se sienta sola y siga sintiendo un apoyo. Y eso me ha dado mucha Excelente. satisfacción, ¿sabes? Buenísimo. Sí, Buenísimo aquí, que lo compartas. sí, lo Claro que comparto sí. y lo he vivido aquí. Ujú. Gracias, Sorinela. Muchas Bueno, gracias. gracias Griselda, Sorinela, Excelente. Daniel, Gracias, Arturo, gracias. también que ahí saluda, Dinora, Mónica, Jorge, Gabriela, Manuel, Esgardo y Diana. Muchas gracias y Gracias. nos vemos el próximo viernes. Dios ¿Ok? mediante. Buen fin de semana para todos. Lo Los mismo. quiero. Que Ay, estén muy bien. ya los quiero conocer a todos en persona, que no Qué conozco a nadie lindo. en persona. Vale. Chau, chau. Ya será.